Hermano Oscar, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. Un saludo cordial a la iglesia, en primer lugar, a todos mis hermanos y hermanas. Y quiero en esta mañana darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder seguir hablando acerca de sus maravillas, de la creación de Dios, de todo lo que hizo el Señor conforme a sus propósitos eternos en los cielos y en la tierra, porque Él hizo conforme a su voluntad lo que quiso. Darle gracias al Señor por esta bendición inmerecida de poder leer su palabra y oírla y creerla principalmente, como está escrito en Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que, hermano, hay una bendición enorme que el Señor nos ha regalado por su pura misericordia, tanto al que habla como a los que oyen. Quisiera hoy día reflexionar acerca de nuestro Padre Celestial y de su poder y de su absoluta soberanía en cuanto a la voluntad de hacer Él conforme a como quiso Él las cosas que hizo desde antes de la fundación del mundo. Incluso ha hecho el Señor lo que ha querido. Para comenzar, quisiera leer el título de esta reflexión, que es el versículo 4 del Salmo 65. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti. Amén. Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Gracias a Dios, hermano, esto no es nuevo para mí, lo he leído muchas veces y me gozo mucho en esta elección de Dios, hermanos, que nuestro Padre Celestial, como creador soberano de todo lo que existe, por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente, uno se llena de gozo por la soberanía que Dios tiene y domina sobre toda la creación, sobre todas las cosas, visibles e invisibles, porque nos libera a nosotros, hermanos, de la responsabilidad de creer en Él, aunque el pago lo va a dar igual, va a ser el pago para el que cree vida eterna y para el que no cree condenación perpetua. Él nos dará el pago a cada uno conforme a sus obras, dice, pero el Señor nos ha mostrado ya con abundancia de palabras suyas estos misterios que solamente son para aquellos escogidos de Él. Es asombroso ver cómo estas cosas el Señor las mantiene escondidas hasta el día de hoy, y en cambio para otros va día a día revelando más y más información suya que quiere entregarnos, porque Él tiene un propósito ya predeterminado acerca de su creación, y me refiero a la humanidad, al hombre. Bueno, y a todas las cosas también en realidad, porque la misma creación gime hasta el día de hoy. Pero principalmente, ¿no es cierto?, nosotros estamos preocupados de nuestra existencia y de poder estar en la presencia de Él siendo totalmente opuestos a esa gloria, a esa santidad, siendo criaturas enemigas de Dios. Él describe a la humanidad como es un diagnóstico lapidario que no nos deja ninguna posibilidad, absolutamente nada, de poder algún día estar con Él, porque estas cosas no las entendemos nosotros. Está escrito: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Esto no se puede entender, no se puede creer. La carne no tiene esa capacidad. El Señor ya nos ha mostrado abundantemente nuestra condición y nos ha hecho entender y creer esta verdad, porque Él quiso, ¿no es cierto?, depositar en nosotros su Espíritu Santo, el don de la fe, por ejemplo, sin las cuales, hermanos, es imposible agradarle a Él. Para que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Él, era necesario que Él pusiera su Espíritu en esta carne, que no es más que eso, carne. Y ya sabemos que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Hemos comprendido, hermanos, gracias a Dios, la incapacidad nuestra, la imposibilidad absoluta de la humanidad de llegar algún día a presentarse delante de Dios. Pero también nos ha mostrado el camino amplio, este camino nuevo y vivo, el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que nos abrió este camino directamente al Padre, ahora por medio de Él, solamente por gracia, y Él hizo esta elección. Por eso quise titular esta reflexión, hermano, con el Salmo. Es dichoso, bienaventurado, el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, porque el Señor lo hace, hermanos, Él lo hace. Él
nos tiene en este minuto hablando de estos temas. A usted escuchándolo y a mí hablando de estas cosas. Es Él. El Señor nos inculcó este conocimiento y lo hemos asimilado, ya lo hemos digerido y es parte de nosotros. Es la forma, hermanos, conforme a lo que el Señor nos ha ido enseñando, ¿no es cierto? Es la forma en que el Señor nos tiene tomados de su mano para llevarnos a su gloria. Yo recuerdo cuando sacó a Lot y la familia de él de Sodoma antes de quemarla, Él los tomó de la mano, los ángeles, ¿no es cierto? Pero en representación del Señor, conforme a la voluntad del Todopoderoso. De la mano, hermano, el Señor toma a las personas. Si el justo cae, hermano, 7 veces y se vuelve a levantar y no queda ahí postrado, es porque Jehová sostiene su mano, hermano, y lo vuelve a levantar. También nos enseñó, ¿no es cierto?, que nos predestinó para su gloria. No puede ser de otra forma, pues, hermano. No puede ser de otra forma. El Señor de esta forma nos va enseñando día a día, porque el Señor no engendra hijos, hermano, para abandonarlos, para dejarnos a su suerte. Dice, está llena su palabra de esta promesa: no os dejaré huérfano, volveré a vosotros, no te dejaré ni te desampararé. Podríamos estar días hablando de cómo el Señor lleva a cabo esta obra que está en pleno desarrollo, porque aún no viene el Cristo. Esto está en desarrollo hasta cuando el Padre Celestial, ¿no es cierto?, le diga: Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo Santo, unigénito, que venga por la iglesia ya. Y ahí será el día glorioso y será también grande y terrible, el día, ¿no es cierto?, glorioso para los que creyeron, una horrenda expectación de fuego para todos aquellos que no creyeron, los cuales también fueron preparados, hermanos, para ese fin. Lamentablemente, en el día del Señor, hermanos, habrá una gran mayoría de la humanidad que irá a condenación, y solamente aquellos privilegiados, hermanos, que fueron hechos por Él, hermano, para honra y gloria suya. A nosotros nos ha mostrado esto, que Él nos liberó a nosotros de esta responsabilidad de creer o no creer, porque así está escrito. El Señor no engendra hijos para abandonarlos. Yo recuerdo a nuestro Señor Jesucristo, que vino a hablarnos la palabra de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará. Y el Señor no miente, hermano. El Señor ya ha demostrado que Dios es verdadero, más todo hombre es mentiroso. Y nosotros lo creemos y lo aceptamos, hermano, porque Él ha puesto de su espíritu en nosotros, el cual nos ha convencido de que sí somos malos. Él nos convence de pecado. Él nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermano, cuando Dios engendra a un hijo, lo escucha, hermano. ¿Usted escucha a su hijo cuando su hijo le habla, hermano? Yo sé que sí, porque aquí está escrito también, dice: porque cualquiera que pide recibe, y a cualquiera que busca halla, y al que llama se abrirá, dice. Y luego pregunta nuestro Señor: ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, y no nos duele, hermano, que el Señor nos diga que somos malos, hay gente que se ofende tanto, hermano, por esta palabra. Cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 3, dice que no hay justo ni a uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, hermano, eso la gente se irrita. Muchas personas. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, oye con ternura estas palabras, porque es nuestro Padre que nos lo está diciendo, el que nos creó, el que nos hizo, el que escudriña hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Si vosotros, siendo malos, sabréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces se va formando, hermanos, una sólida confianza. Si hemos creído en Él, nos va a escuchar siempre, porque no es la única palabra que lo dice, no es en el único lugar que el Señor se compromete a que nos va a dar cuando le pidamos, que nos va a escuchar siempre, a menos que interfieran, ¿no es cierto?, en esta comunicación, rencores, raíces de amargura, que sí pueden impedir que la oración llegue al trono de la gracia de nuestro Padre. Pero si usted, antes de dejar su ofrenda, hermanos, se acuerda que tiene algo contra alguno o alguno en contra suya, y va y se pone en paz con este primero, y luego lleva su ofrenda al altar, dice la Escritura: el Señor le oirá. Y así es, Él nos oye y nos concede, conforme a su voluntad y poder, las peticiones que nosotros le hacemos. El Señor no engendra hijos para abandonarlos. Pero el Señor no es así, hermanos, ni los hijos de Dios tampoco son así, porque Él los hizo con un propósito. En el Salmo 4,
versículos 1 al 3. David tenía este conocimiento, hermano. En los salmos usted puede darse cuenta cómo David pide al Señor porque sabe que el Señor lo escucha. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hermano, también la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y por su confianza. Hermano, no hay ninguna alternativa, no hay otra opción, sino solo Dios. El verso 3 dice, hermanos: sabed pues, entiendan, que Jehová hizo apartar al pío para sí. Lo sabemos nosotros, esto es una revelación, esto para el mundo es locura, pero estas cosas para nosotros son palabras de Dios, revelaciones, son propósitos de Dios, que Él nos da a conocer por su amor y misericordia que nos tiene, por cuanto nos amó desde antes de la fundación del mundo, por tanto no nos puede esconder nada de sus intenciones, y nos va revelando poco a poco. Sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Lo tiene absolutamente claro David, porque siempre el Señor le respondió. Es más, lo escogió también desde antes de la fundación del mundo a David. He leído, hermano, donde el Señor dice: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, dice. Pero ahí escondido una afirmación de soberanía de parte de Dios que es tremenda, hermano, y que uno la pasa muchas veces por alto. Dice: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, dice, el cual hará todo lo que yo quiero. Y eso muchas veces uno lo pasa por alto. Cuando usted profundiza, hermano, en estas palabras, en estas revelaciones de Dios, se va dando cuenta que el que hace lo que quiere es Dios con nosotros, hermano. Él hace con nosotros lo que Él quiso hacer. Él tiene propósitos suyos, íntimos, con su Hijo, con su Espíritu, eternos, hermanos. Es decir, que supera todo lo que existe, todo lo creado. Ese es el conocimiento que Dios nos va entregando a nosotros poco a poco. Yo creo que si esta información la recibiéramos así de un solo golpe, hermano, quedaríamos enfermos. Tal vez nuestro cerebro no resistiría y se podría volver loco, hermano. Pienso que va poco a poco el Señor porque nos va preparando para poder discernir, hermano, porque son cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón de hombre. Es un conocimiento demasiado sublime, demasiado alto. El Señor dice también por ahí en su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque como son los cielos más altos que la tierra, dice el Señor, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero el Señor, por medio de su Espíritu, hermano, nos prepara y nos va abriendo el entendimiento, el corazón, para creer todas estas verdades que son reveladoras, hermano, que son realmente asombrosas. Jehová hizo apartar al pío para sí. Y, de acuerdo a lo que nos ha dicho el mismo, obviamente oirá cuando el pío le clame, bueno. Porque como dicen, si nosotros siendo malos sabemos escuchar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero todo esto está hecho por Él, es un propósito de Él, es un poder que opera en todos sus hijos. Salmo 33, versículo 8 al 22, dice: tema a Jehová toda la tierra, teman de Él todos los habitadores del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes, hermanos, y frustra las maquinaciones de los pueblos. En vano el hombre se organiza y se levantan pueblos, se levantan naciones. Hermanos, en vano. Él hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Sus designios, sus decisiones son perpetuas. Los pensamientos de su corazón, hermanos, por todas las generaciones. Jehová no se muda, no cambia. Y hay un libro, hermano, que el Señor menciona que existe, por lo tanto, si Él lo declara. Hay un libro en el cual están escritos los nombres, hermano. Ahí están todos los patriarcas en ese libro escrito, hermano, y todo, hasta el último cristiano. Está hasta el nombre de ese ladrón, hermano, que estaba muriendo cuando el Señor lo convirtió. Estaba escrito en ese libro. No puede entrar solapadamente o por otro medio, por otro conducto alguien
a la presencia de Dios, sino los que están escritos. Es revelación de Dios también. Es asombroso, hermano, cuando uno ve esta ceguera y dureza de corazón en las personas, hermanos, del mundo. Gente muy noble, hermano, gente que se saca la mugre trabajando, gente honesta. Pero no pueden entender, no pueden aceptar estas declaraciones celestiales. No pueden. Y uno ahí se da cuenta, hermano, y ve qué impenetrable, hermanos, es penetrar algo que el Señor endureció. No hay forma. Y tal vez esa persona muera en esa condición porque no estaba escrita, hermanos, en el libro que ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando uno va comprendiendo, hermano, todas estas cosas, va quedando uno como un simple objeto de la misericordia de Dios, hermano, que tuvo la suerte, como dice en Efesios, hermano. Nosotros tuvimos suerte, nada más que eso, hermano, que el Señor nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Sigo leyendo el Salmo 33, el verso 12, dice: bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios. Porque ustedes saben, hermanos, que hay gente que tiene otros dioses, y son muchos más los que tienen otros dioses que los que tenemos al Dios verdadero. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, porque Dios nos revela en su palabra que es así. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Hermano, hay un texto por ahí en Isaías 43, verso 21. Dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Y eso tiene cumplimiento total y absoluto. Y este pueblo, hermano, publica sus alabanzas. Nosotros somos, hermano, también parte de este pueblo. Uno se queda sin palabras, hermano. Lo digo personalmente, ¿quién soy yo? El Señor me conoce muy bien. Recuerdo hasta los mismos apóstoles, Pablo, cuando decía: ¿qué es Pablo, por ejemplo? A Pablo le molestaba mucho, hermanos, cuando se le atribuye a las personas su perseverancia o su trabajo. Pablo siempre dijo: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Por ejemplo, Pablo dijo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ministro, obviamente, claro, por los cuales habéis creído. Pero Pablo dice y reconoce, y él sabe, como nosotros, hermanos, que ni el que planta es algo, ni el que riega, hermanos, sino Dios. Hermano, el Señor ya ha sido muy claro con nosotros. Amamos más las tinieblas que la luz, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Estamos sometidos, hermano, nada más, sometidos a un poder sobrenatural que nos gobierna y nos domina y nos vence. Nos va a llevar al cielo, hermano. El Señor nos va a llevar a su gloria. De esta forma Él está cumpliendo su propósito. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Entonces uno descansa, hermanos, y confía, porque sabe que el que se propuso hacer estas cosas, hermanos, tiene de más el poder para hacerlo, y no es hombre para que se arrepienta, ni para que en algún minuto se ponga a cavilar ahí, a dudar: estaré bien, estaré haciendo bien. Hermanos, no. Eternamente el Señor es el mismo, este propósito de Él es el mismo que ha tenido. Y imagínense que no tiene ni principio, hermanos, ni fin este propósito de Dios, si es eterno, como Él. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras. El rey no es salvo por la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Hermano, Jeremías tenía este sentir, está en toda la escritura. Este conocimiento está en todos los escritores de estos libros, hermano. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles. El rey no es salvo por la multitud de su ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Dice Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre que pone carne por su brazo, hermano. Bienaventurado el hombre que pone a Jehová por su confianza. Y aquí está puesta nuestra confianza, hermano, en estas determinaciones eternas del Señor, del Dios Todopoderoso, y que las llevó a cabo, hermano, absoluta y totalmente por medio de su Santo Hijo, Jesucristo. El Padre le dejó a Él en las manos todo este propósito suyo, que lo desarrollara su Hijo. Este que estuvo acá entre nosotros, estuvo acá, era el Señor, dejó su gloria
y vino acá a cumplir este anhelo de ellos. Quisieron hacerlo de esa forma, eternamente, y vino el Señor. A los suyos vino, ¿no? Y los suyos no lo recibieron. También está ese texto un poquito más adelante, porque quiero también ir hablando acerca de eso, ¿no? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti, no ser confundidos en ese día, porque creemos en Él. Él dijo, el que cree en mí no morirá para siempre, mas pasó de muerte a vida. Yo siempre leo estos mismos textos, pero no es malo. No se aburran, por favor, de escucharlos nuevamente. Si usted se goza conmigo, somos bienaventurados, hermanos. Capítulo 1 de Primera de Samuel. Hay una comprensión en los hijos de Dios que el Señor escogió para sí. Él se preocupa de darnos esta sabiduría. El Cana tenía sus dos esposas, ¿no es cierto?, de las cuales Ana era estéril y Penina tenía hijos. ¿Se recuerdan la tristeza de ella? Cuánto sufría esta pobre mujer. Dice, y cuando venía el día en que subían a adorar, el Cana sacrificaba y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová había cerrado su matriz, hermano, él la amaba, pero su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Ustedes saben de esas cosas, hermano. Esas cosas ocurren. Es duro, es dolorosísimo cuando el Señor a una mujer le cierra la matriz. Y existe la burla. La crueldad de nosotros no tiene límite. Gente que hasta se burla de estas personas. Y es lo que pasaba con Ana, pero Ana tenía este mismo conocimiento que el Señor nos dio a nosotros. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, hermano. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y aquí también dice ella lo mismo, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Hermano, el hombre que no ha alcanzado misericordia cree en cualquier cosa, hasta que son buenos, hermano. Hasta eso cree. ¿Por qué Dios los va a castigar si ellos no han hecho nada malo? ¿Por qué me va a castigar Dios? Dice. Es vanidad absoluta, hermanos, esos argumentos que salen del corazón del hombre nada más. De ahí es de donde procede toda la maldad. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Y aquí describe ella una serie de eventos. Los sacos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza, porque Jehová, hermano, hace las cosas que no son como si fueran. Los aptos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos. Hasta parir 7 la estéril. Son milagros, pues, hermano. El Señor hace las cosas imposibles para el hombre. Jehová mata y Él da vida. Tampoco lo cree la gente, hermano. No creen que mata, y si alguien muere, creen que todavía sigue vivo en otro lugar, y hablan con Él, y se encomiendan a Él. Porque ese es el corazón del hombre, pues. Esa necedad absoluta es propia de nuestro corazón. Es de ahí de donde nuestro Señor nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Porque esta es la verdad más solemne, hermano, más soberana. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová, hermanos, empobrece y Él enriquece. No son otras las causas de la riqueza de los ricos ni de la pobreza de los pobres. La humanidad ve y encuentra consecuencia de esto o causa de esto otro, etcétera. Pero el origen de todo esto, hermanos, es el poder de Dios y su soberana voluntad. Job dijo, Jehová dio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que toda criatura que fue apartada desde antes de la fundación del mundo para estar en la gloria de Dios va recibiendo este conocimiento que nosotros hemos recibido? Esa es la forma de ir avanzando en este camino hacia la gloria. Es conforme a la verdad de Dios. Es cuando uno se humilla, hermanos, y acepta todo lo que Dios hizo. Y lo acepta con gozo y con gratitud porque está incluida la salvación. Como dice, porque la paga del pecado es muerte, pero también dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
También lo sabemos, y eso es lo que nos llena de gozo, de ver de dónde nos ha librado, hermanos, de tanta tiniebla, cómo pudimos entrar en esta luz tan inaccesible. Es por su Espíritu que Él puso dentro de nosotros, hermanos, el cual nos ha hecho aptos, es decir, capaces de sobrellevar esta verdad, de llevarla, de recibirla y aceptarla. Esto no lo acepta cualquier persona, no puede la carne resistir esta verdad. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. ¿Para qué? Para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Pablo decía que nos hizo sentar en los mismos cielos, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Se refiere a esto mismo que Ana creyó. Esto mismo creyó Ana, hermano, que nos hizo sentar en los cielos, en lugares celestiales, con Cristo. Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, hermanos, y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, hermanos. Mueren en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, hermanos, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Hermanos, somos muy bienaventurados, muy bienaventurados. Job, otro que tenía este conocimiento, personas que fue el Señor apartando para su propósito, fue revelando estas cualidades suyas, esta soberanía absoluta de Él, esta potencia ilimitada que tiene, el poder ilimitado que tiene Él y que tiene su Hijo, porque por medio de Él hizo todas las cosas. Este poder tan infinito también lo tiene su Hijo. Él hizo todas las cosas, hermano. El Hijo, este que nos amó hasta la muerte, hermano. Job 12, hermano, versículo 10 y versículo 16, dice: en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Este es el conocimiento que tenía Job. Job dijo en su absoluta aflicción, totalmente siendo probado, pero brutalmente: yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Esta es la riqueza que Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros. Nosotros no somos aquí del mundo. El Señor nos dio algo que no es de este mundo, sobrepasa todo esto, que permanece para siempre. Santiago, capítulo 1, verso 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio. Nos engendró de su voluntad. No se meta usted ahí. Yo no me tengo que meter en esto. Yo no tengo nunca, jamás, que meter la cuchara, como se dice, en esto. No, hermano. Nosotros fuimos creados para estar en la gloria de Dios. Esa es la verdad. Antes de la fundación del mundo, el Señor lo hizo todo. Antes. Es que no, es que yo tengo que hacer esto, es que yo hago esto otro, es que no, es que yo me preocupo de esto, es que yo... Por favor, esto obedece, hermanos, a un propósito eterno de Dios. Recuérdese, no lo que entra en el hombre, hermanos, es lo que nos contamina, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, hermanos, salen todas estas herejías. El mundo no acepta que el Señor es el Dios Todopoderoso, que hizo todas las cosas conforme a sus propósitos, que hizo vasos para honra y vasos para vergüenza, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermano, aceptar estas cosas es estar sometido a un poder sobrenatural, hermano. Que un ser humano acepte esta verdad es estar sometido a un poder sobrenatural que lo domina y que lo supera y que no le permite descarriarse, ni perderse, ni entrar nuevamente en las tinieblas, porque el que se propuso llevarlo a su gloria, hermanos, es más poderoso que todo. No hay un poder
semejante al poder de Dios. Hermano, está tan llena la Escritura de todo esto. Yo selecciono uno que otro texto, hermano, para poder configurar una reflexión. Pero la Escritura está llena, hermanos, llena. Es asombroso cómo el Señor al que quiere da vida. Con este conocimiento le da vida. Revelándole el Evangelio, hermano, le dio vida eterna. Este conocimiento, hermano, le garantiza vida eterna. Pero para poderlo creer y para poderlo asumir hay que estar sometido, hay que ser sobrepasado por un poder mayor al nuestro. Y es la operación de la potencia, de su fortaleza, que opera en nosotros y que nos somete. No hay poder que pueda contrarrestar ese poder de Dios, hermano. Por lo tanto, nada podrá hacer cambiar esto. Romano, hermano, cuando hablan en Romano de que ni lo alto, ni lo bajo, que ni cuchillo, ni hambre, hermanos, nada. En San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ni siquiera esto la gente sabe, que fue su Hijo Santo, hermano, que hizo todas las cosas por Él no hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. No sabe el mundo, hermanos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le recibieron, hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ¿Qué estaba diciendo Santiago, hermano? Toda buena dádiva y todo perfecto de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es lo mismo que dice acá el apóstol Juan. De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, hermanos, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y ahí vemos, hermanos, esta voluntad todopoderosa del Señor, de engendrar hijos para su gloria. De otra forma, no hay hijos de Dios, porque no se nace hijo de Dios en esta tierra, hermanos, por creación, nada. Claro, todos tenemos un mismo Padre porque Él nos creó a todos, pero los verdaderos hijos de Dios, hermanos, son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Hay que nacer de nuevo. Capítulo 3 de San Juan, 1-8. Estaba este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino de noche a Jesús y díjole: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, hermano, Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, eso preguntó este hombre. La gente no entiende, hermano. Si este conocimiento no le ha sido dado, no le va a entrar. Y si no está escrito en el libro, hermano, de la vida, esa persona así va a morir. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermano. Hay personas que tan viejas y recién nacen de nuevo, creen al Evangelio, nacen del agua y del Espíritu. Son engendrados, no de carne ni de sangre, son engendrados de voluntad de Dios. Pablo mismo dice, Gálatas: mas cuando plugo a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre revelar a su Hijo en mí. Pablo también tenía este conocimiento, hermanos. Incluso un Ananías, ¿se recuerdan ustedes, hermano? Cuando Saulo pierde la vista, el Señor manda a un hombre luego a sanarlo, que le devolviera la vista. Esto está en Hechos 22. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un hombre pío, hermano, era un hombre ya apartado. Fíjate el conocimiento que tenía este Ananías, hermano. Escuchen lo que le dice este hombre a Saulo.
hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, le devolvió la vista, hermano, y lo llama hermano, y le devolvió la vista por el poder del Señor. Pero fíjate lo que le dice, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía: date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Mira, la predestinación, este hombre ya la conocía. Ananías ya sabía que Pablo había sido desde antes, hermano, había sido creado con ese propósito, ya predestinado. Estas maravillosas palabras me llenan de esperanza, hermano, y me dan alegría, porque sé que esto viene, hermano, pronto ya, esto se va a cumplir, hermano. A pesar de que el mundo se está despedazando, hermano, que se está destruyendo ya, que la maldad está llegando a límites, pero, hermano, ya insospechado. La esperanza está firme, hermano, en el corazón. La esperanza, la confianza, el gozo de saber que esto se acaba, hermanos, pero no es para siempre, hermanos. Nosotros mismos, hermanos, no somos de tanta data de años, hermanos, somos breves. Somos como la neblina que aparece en la mañana, hermano, y ya a la 1 de la tarde ya desapareció. Para ir cerrando, San Juan capítulo 15, San Juan 15, 1 al 5, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros. Si no estuviereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Me salto al verso 16 ya, para ir cerrando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermano, si uno da fruto, no es de uno, hermano. Yo solamente me acuerdo con esta pura palabra cuando dice: creí, por lo cual hablé, como dice la Escritura, hermano. Y por eso que uno habla, hermano, porque creyó. ¿Y por qué creyó? ¿Porque era distinto? ¿Porque era mejor? No, hermano, porque el Señor, antes de crear el mundo, quiso que usted creyera. Lo hizo para eso. Para eso lo hizo, para que creyera en Él, para que tenga vida eterna y para que esté en su gloria y en sus atrios para siempre, para que disfrute de la casa de Dios. Dice: dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y eso fue porque Él quiso, nada más que porque Él quiso. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la certeza del que cree en el Señor, hermano, que el Señor le escucha y que le dará todo lo que le pidiere. Fíjate lo que nos manda. Estos mando, que os améis los unos a los otros. Si usted le pide eso al Señor, hermano, poder amar a su prójimo como a usted mismo, ¿no se lo dará al Padre? ¿Qué padre hay que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Que si le pide un pez, le dará una serpiente? Si nosotros, siendo malos, hermano, damos a nuestros hijos lo más que podemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también a nosotros todo lo que le pedimos? Pidámosle, hermano, eso, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que andemos en su camino, que este sentir de Cristo, hermano, habite poderosamente en cada uno de nosotros. Si Él lo va a hacer, hermano, si Él lo va a hacer, pero pídaselo, y Él lo va a hacer. Está garantizado, es palabra de Dios. Sus promesas son firmes, hermano. Que el mundo os aborrece, hermano. Sabéis que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, nuevamente, yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. El diablo, hermano, nos tiene una envidia, pero de muerte. El diablo no puede entrar nuevamente allá donde vamos nosotros. Él ya no puede. Hermano, ¿quiénes somos nosotros que estemos allá en esa mesa con el Señor, hermano? Va a buscarnos, hermano, nos va a buscar. Está escrito: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y acabo con esto, hermano. Voy a leer Hebreos 13, versos 20 y 21. Porque
En esa pequeña frase, hermano, que está escrita ahí, hay un poder, hermano, una soberanía que es realmente muy potente. Dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Sabe lo que es ser apto? Ser apto, hermanos, es ser capaz, es estar preparado, es estar en condiciones de hacer algo. Pero esta capacidad, hermano, Él nos muestra que proviene de Él, hermano, para que no se involucre usted, no se crea. No. Fíjese que siempre uno quiera fuera, hermano, si nosotros pesados en la balanza, hermano, venimos a pesar menos que la nada. Y se refiere, hermano, a este tema. Aquí uno no había sido ni creado todavía cuando ya el Señor le tenía su nombre escrito en el libro de la vida, hermano. Entonces no puede, una persona que ha creído al Evangelio no puede mezclar nada suyo en esta obra única y exclusiva del Dios Todopoderoso y de su Santo Hijo Jesucristo. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Yo recuerdo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero, haciendo Él en vosotros, hermanos, Él, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Entonces, cuando usted le agrada a Dios, hermano, cuando usted hace una buena obra, cuando usted se compadece, es el Señor que se está compadeciendo de alguien, ¿no es cierto? Y lo mueve a usted, porque para eso lo escogió. Dice en 1 Corintios, porque fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no es cierto?, las cuales Dios creó para que anduviésemos en ellas. Y aquí lo dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos siga guardando a todos en esta fe que ha sido una vez dada a los santos, para que, perseverando hasta el fin, lleguemos allá, a estar en la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por su exhortación. Recordarnos estas palabras, realmente es la esencia de la iglesia, de nuestra iglesia, esta comprensión que Dios nos ha dado. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habites en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa. Así que le damos gracias, hermano Oscar, por esta exhortación. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos haga hijo suyo para seguir perseverando en la fe hasta que venga Él en las nubes de los cielos y nos lleve a su reino. Ahora, hermano, vamos a pasar al comentario de nuestro pastor para la iglesia. Gracias, hermano. Un saludo fraternal a todos los hermanos que están presentes aquí y les envío un ánimo desde acá para que el Señor le permita a ustedes seguir fortalecidos por la gracia del Señor, perseverando en su fe en Jesucristo, porque no hay ninguna parte donde les ofrezcan algo mayor y más importante, que es la vida eterna. Podemos nosotros decir muchas cosas de lo que es la vida. Vida para mí es la vida eterna que quiero alcanzar por la gracia del Señor, creyendo que Él es el Cristo de Dios, mi Salvador, nuestro Salvador. Dice aquí, no se alegren de mí mis enemigos injustos, en el tiempo del antiguo pacto de David, ni los que me aborrecen sin causa hagan enojo. Muy parecido a los salmos también que nuestro hermano nos estuvo compartiendo, hermano Oscar. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Que los perversos abusan de los que están en necesidad. Dice, ensancharon sobre mí su boca. Es decir, ahora es contra el Cristo, a través de la persecución a David en sus días. Y dijeron, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, de mí no te alejes. Muévete y despierta mi juicio para mi causa, para ser defendido de los que lo odian por predicar el Evangelio. Dios mío y Señor mío, aunque esto es por boca de David, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. No se alegren de mí, no digan en su corazón, el alma nuestra, o sea, ya tenemos su alma en nuestras manos. No digan, hémoslo devorado, avergüéncense y sean confundidos, aún los que mi mal se alegran. Eso es muy típico, hermano. Si un impío a usted lo aborrece mucho, trata de avergonzarlo de su fe. Nosotros no tenemos vergüenza de la fe que nos ha legado nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros gozosos de tener al Cristo con nosotros, y ellos vergonzosos de tener falsos Cristos, que no salvan a nadie, solamente al que murió por nosotros y Dios lo ha levantado. Esa es la gran señal final,
lo ha levantado de los muertos para tener al Hijo de Dios reinando con él a su diestra arriba en los cielos. Vístanse de vergüenza con su confianza carnal, porque les conduce a la muerte. Y de confusión, dice, los que se engrandecen contra mí, que sería en este caso David en sus tiempos, y hoy día los que profesamos la fe en el Señor Jesucristo, canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea ensalzado Jehová, él ama la paz de su siervo. Gracias, hermano. Eso sería. Amén. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Ahora, hermano Alex Elgueta, ¿tiene un comentario también para la iglesia? Sí, hermano. Quería compartir con los hermanos el tremendo privilegio de ser expuestos una vez más a la palabra de Dios. Es una bendición que no todos tienen, no porque Dios no la haya prodigado al mundo, sino que hay mucha gente que no la acepta, no la tiene en sus hogares, no la comparte con sus hijos porque tienen otros intereses. Sin embargo, a aquellos que el Señor ha abierto su corazón, lo trae a sus caminos, lo expone a su verdad, y tal como Él prometió que su Espíritu iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, nuevamente cada vez que su iglesia se reúne, donde quiera que se reúna, invocando el nombre de Señor Jesucristo para salvación, el Señor los expone a su palabra y les da más encima su Espíritu para poder comprenderla. Y esto, hermanos, es algo tremendo que haremos bien siempre en asombrarnos cuando nos ponemos a pensar en esto. Porque, hermanos, se trata de una ventanita que el Espíritu nos abre a la intimidad de nuestro Dios, del único y verdadero Dios vivo que hay, hermanos. Imagínese usted lo que significa que una hormiga pueda entender los propósitos, los sentimientos de un ser humano. Algo así, pero yo creo que mucho más abrumador es la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Y sin embargo, por esta operación maravillosa de Dios que saca adelante cada día con sus escogidos, nos permite escudriñar las intimidades de nuestro Dios, sus propósitos eternos. Si hay algo bueno y realmente importante que haya llegado al mundo es su palabra. Y el hecho de que nosotros seamos expuestos una vez más a escucharla debe ser un motivo de eterno agradecimiento al Señor, porque no solamente eso nos permite ser mansos a ella, no escandalizarnos, escucharla, meditarla, valorarla, tomarla como lo que es la palabra de Dios. Y el Señor nos comparte su verdad, lo más importante que puede haber para nuestras vidas. En la creación nosotros vemos las huellas que Él dejó de su poder, de su deidad, ¿no es cierto? Pero en la palabra y por medio de su Espíritu, Él nos habla de cosas más particulares, que nos declara solamente a aquellos que son de sus íntimos, de su familia. Él les declara más en detalle cuáles son sus propósitos, hermanos. De esta familia pertenecemos nosotros los que hemos creído. Yo pido al Señor que las personas que quizás se debaten en dudas respecto a su fe debido a situaciones a lo mejor de vida y que están siendo golpeados, o son más nuevos también en esto y hoy día han escuchado estas palabras, que el Señor les pueda abrir el corazón también, afirmarlos y llevarlos al asombro de lo que significa escuchar la palabra del único y verdadero Dios y sus propósitos eternos para con nosotros. Yo gracias al Señor porque esta majestad de Dios es tremenda. Terrible dice su palabra, pero terrible en el sentido de que hace cosas asombrosas que nosotros jamás podríamos haber intuido. Pero Él nos la da a conocer y nos hace ser sumisos y no espantarnos ante estas cosas que de otra manera serían imposibles llegar a conocerlas, como su poder eterno, su deidad, su soberanía, que es abrumadora. Pero le damos gracias a Dios porque nuestro Dios es así. Por eso es que ha sacado la salvación adelante. Por eso que ese Cristo que ya estaba predestinado de antes de la fundación del mundo, lo trajo en un momento determinado de la historia y sacó adelante nuestra salvación, hermanos. Solo, con su brazo poderoso, nadie le ayudó. Y por su Espíritu es que nosotros estamos ahora firmes creyendo y atentos a esta palabra, porque nos recuerda el amor y la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Hemos sido expuestos una vez más a su palabra, hermanos, y esto debe ser
objeto de eterno agradecimiento a nuestro Dios, porque no nos ha dejado solos y nos recuerda esto maravilloso que, de no ser así, se nos deslizaría de los dedos como el agua. Gracias también por esta oportunidad de compartir y agradecerle también a mi Dios. Gracias, hermano Eduardo.